Hola, ¿cómo están? Soy Damaris García, bienvenidos a otro video aquí en Hablemos. Y bueno, pues hoy quiero compartir con ustedes que me llegó un video que está aquí en YouTube. Lo acaban de postear hace 7 días, es un video reciente y bueno, yo voy a dejar el link de ese video para que ustedes lo vean. Es algo sensible, ustedes deciden si lo quieren ver o no, pero yo recomiendo que lo vean para que ustedes saquen sus propias deducciones de acuerdo a su criterio en cuanto a este tema. Como el video está en inglés, bueno, yo les voy a contar un poco de qué trata este video. En este video se muestra a un hombre que va y encara a un misionero porque presuntamente este misionero mormón estaba pidiendo desnudos a una niña de 11 años. En el video el misionero menciona que él tiene 20 años, entonces la diferencia de edades es bastante y bueno, considerando también que es una menor. El hombre que encara al misionero primero le hace una serie de preguntas. Conforme va avanzando la conversación, el misionero pues cae en bastantes contradicciones y al final el misionero pues no tiene más remedio que aceptar que sí, que efectivamente él pidió estas fotos inapropiadas a esta niña de 11 años, después escaló a videos y finalmente pues invitó a la niña a su departamento. El compañero de este misionero pues le dice al hombre: ya no podemos hablar contigo, tenemos que irnos, tenemos cosas importantes que hacer, como dar nuestra clase de inglés, porque bueno, los misioneros realmente usan esto de dar clases gratuitas de inglés para después predicar. Es una forma, en mi opinión, yo lo veo como una forma de mercadotecnia para decir: hey, te doy clases de inglés, y después predican pues la iglesia, ¿no? El evangelio, y tratan de convertir a las personas que toman la clase de inglés. Entonces este misionero argumenta esto, ¿no? Que tienen cosas que hacer y que una de esas cosas es ir y dar su clase de inglés. Al hombre no le quedó otra opción más que, bueno, llamar a las autoridades para que en todo caso ellos se hicieran cargo de este asunto. Y a mí me gustaría analizar algunas cosas que, bueno, yo pensé cuando yo vi este video, se me vinieron muchas cosas a mi mente y quisiera analizarlas aquí con ustedes. Por favor, comenten ustedes qué opinan, cómo ven este asunto. La primera cosa que quisiera decirles es que ahorita los misioneros mormones pues se tienen que ir adaptando a las circunstancias, ¿no? Entonces ellos utilizan el internet, las redes sociales para predicar el evangelio de la iglesia mormona. Obviamente esto tiene sus pros y tiene sus cons. Si bien el internet es una herramienta muy útil, las redes sociales a mí la verdad me encantan, pues también hay partes negativas que, bueno, pues no podemos no ver, no hacerles caso. Desafortunadamente, pues parece ser que este misionero utilizó este método, estas herramientas, pues para pedir cosas inapropiadas, como fue el caso de pedirle a esta niña fotografías, videos y pues invitarla al final a su departamento. Tengo que recalcar que, bueno, estas acusaciones son supuestas acusaciones, no podemos incriminar a alguien, dar algo por hecho hasta que las autoridades, bueno, pues confirmen. Sin embargo, en el video ustedes pueden observar que este hombre pues lleva todas las pruebas, tiene bastantes pruebas y con mucha confianza y seguridad pues llama a las autoridades para que se hagan cargo del caso. Algo que me llamó la atención es que a pesar de que yo ya no voy a la iglesia, a pesar de que tiene mucho tiempo que ya no creo en la iglesia mormona, todavía sentí como que un tipo de empatía por el misionero. Fue algo así como que lo veía su apariencia y como que no quedaba las acusaciones que le estaban haciendo. Creo que tal vez por eso la iglesia se preocupa demasiado en la apariencia personal que los miembros mormones deben dar, y específicamente o especialmente pues los misioneros. Después vi este video que lo compartieron en diferentes páginas, en Facebook y en diferentes redes sociales, y vi comentarios de miembros activos, comentarios como: no es cierto, están levantando falsos, o como: pues es solo su culpa, la iglesia no tiene nada que ver. O sea, comentarios como defendiendo bastante tanto a la iglesia
como diciendo, no creo que esto sea verdad. Y después me puse a pensar también que en mis tiempos, cuando yo era recién converso y todo esto, había hermanas que no querían a los misioneros en su casa, que no les querían dar de comer, que no querían que los visitaran, que no querían invitar investigadores y pues al mismo tiempo invitar misioneros. Y yo la verdad decía, ¿pero por qué? O sea, si los misioneros son bien buena onda, son buenas personas, son buenos jóvenes, hermanas, pues denles de comer. Y alguna vez yo llegué a escuchar a una hermana en Guadalajara que dijo, bueno, es que yo tuve unas experiencias malas con misioneros y uno de ellos llegó al punto de robarme. Y la verdad es que en ese tiempo yo decía, es que no puede ser, son buenos jóvenes, son jóvenes sanos, no puede ser posible. Y aquí también cabe recalcar una cosa, y la pregunta sería, ¿son todos los misioneros así? Como este misionero presuntamente que pidió desnudos a la niña de 11 años. Pues la respuesta yo creo que es no. Pero la otra pregunta sería, ¿es este el único misionero que hace cosas inapropiadas de este tipo, de este nivel, aún de índole criminal? Para mí la respuesta también es no. Es lo que yo creo. No podemos decir todos son iguales o no podemos decir este es el único misionero mormón que ha hecho una cosa de esta índole. Y creo que también es importante que nos demos cuenta que en muchas religiones ocurren este tipo de asuntos. En la misma sociedad ocurren y es desafortunado. Entonces no es un acto de una religión en particular. Aquí la cosa importante es que yo he notado que, por ejemplo, amigos católicos, si acusan a un sacerdote, por ejemplo, de, no sé, de haber abusado de un menor, los miembros católicos son capaces de hacerse una autocrítica y de aceptar y de decir, híjole, triste padrecito, ¿cómo pudo hacer algo así? O sea, sí creen que ocurran cosas así. Ahorita he notado que en la iglesia mormona empiezan ya con esa actitud y qué bueno que ya las actitudes vayan cambiando. Me refiero a la actitud de creer que en la iglesia es posible que personas hagan este tipo de acciones, como les digo, de índole criminal, porque en mis tiempos era algo impensable. Tal vez no tanto con los misioneros, como que a los misioneros, como les digo, sí llegaban a no aceptarlos en su casa, o sea, sí tenían como que ciertas medidas con ellos, pero cuando se trataba de otro líder como del obispo, de un presidente de estaca, de un presidente de misión, de otro líder más arriba, entonces era imposible, era impensable. No, el obispo jamás, el presidente de estaca jamás, son hombres llamados por Dios. Entonces era impensable y era, o sea, llegar a extremos de que no haya abuso en la familia, que no haya abuso en contra de los miembros, que no sea, era algo impensable. Eso es lo que yo viví, eso fue lo que yo noté y es lo que yo recuerdo de cuando yo era miembro. Y más que nada es por esa idea de que se cree que los líderes son llamados por Dios, por revelación directa de Dios. Entonces un hombre llamado por Dios no es posible que cometa abusos o acciones de este tipo. Ahora, si se ponen a pensar, este misionero mormón, si sigue en la iglesia y todo va normal con su vida dentro de la iglesia, él pues puede llegar a ser en el futuro un líder mormón. Él puede llegar a ser el próximo obispo de un barrio, él puede llegar a ser el próximo presidente de estaca de un barrio, etc. Y aquí se usa mucho eso de la expiación, de que cualquier pecado puede ser perdonado, pues gracias a la expiación de Jesucristo, porque Él vino, murió y por haber muerto en la cruz, Él puede limpiar cualquier pecado de cualquier hombre o mujer. Aquí la cosa es que no se trata nada más de pecados, se trata de tal vez situaciones psicológicas, enfermedades ya mentales, que más que un pecado, bueno, necesitan otro tipo de tratamiento para realmente proteger a la membresía, proteger a los investigadores, a los conversos de la iglesia mormona.
Ha habido casos así, ha habido casos de personas que han tenido ya juicios, que aún han salido de la cárcel y en cuanto salen, bueno, es como borrón y cuenta nueva y los aceptan en la iglesia y les dan llamamientos, cargos dentro de la iglesia mormona, pero desafortunadamente no se tiene el cuidado de qué tipo de cargos se les da y muchas veces se les dan cargos, llamamientos que tienen que ver con niños, con jóvenes y entonces allí pues ellos conviven con los más vulnerables de la iglesia. Y realmente, bueno, está bien, o sea, si la idea es perdonar, borrón y cuenta nueva, por lo menos creo yo que se debería de tener cuidado en qué tipo de llamamiento se les dé posteriormente. Porque como les digo, más allá de juzgar y criticar a la persona por errores, por pecados que hayan cometido en el pasado, creo yo que es importante darle énfasis a que más que pecados son situaciones mentales muchas de las veces. Y entonces creo que es válido hacernos la pregunta, ¿quién realmente es mi obispo? ¿Quién realmente es mi presidente de estaca? ¿Quién realmente es mi presidente de misión? No creo que tiene nada de malo pues hacernos ese tipo de preguntas y no ser tan confiados. Dentro de los comentarios que yo observé en las páginas que compartieron este video, había uno que me llamó la atención que, bueno, era la culpa es completamente del joven, la culpa es completamente del misionero. La iglesia no tiene nada que ver. Creo yo, en mi opinión, que la iglesia siempre va a decir eso. Si se dan cuenta, siempre culpan a la persona, pero la iglesia en sí de decir yo, iglesia mormona, iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, me disculpo por estos hechos, o sea, eso yo no lo he visto. Si ustedes saben de algún ejemplo donde la iglesia mormona ha salido a dar la cara y a disculparse por algún hecho, pues estaría bien si por favor lo comentan para saber. Yo no intento quitarle la culpa completamente a este joven misionero mormón por los hechos, si es que así sucedieron. Claro que él tiene responsabilidad, él tiene la decisión. Sin embargo, también la iglesia tiene la responsabilidad de ver por los misioneros, de ver lo que ocurre en las misiones. Los presidentes de misión, en este caso el presidente de misión de este joven, también tiene su responsabilidad. Y es un sueño que no sé si alguna vez se cumpla, que realmente cada quien tome su responsabilidad. Y es que en la iglesia mormona hay algunas enseñanzas bastante extremas que también, en mi opinión, pueden ser causa de actitudes o de crear personas con este tipo de personalidad. En la iglesia mormona existe muy fuerte el tabú de la sexualidad. Y creo que alguna vez voy a hacer un video hablando más específico de esto. Y es que en la iglesia mormona el tabú del sexo, el tabú de la sexualidad es bastante fuerte. Es un tema que se toca con pincitas, es más algo prohibido que algo natural. Se enseña más como pecado que como algo, como les digo, que pasa, algo natural, algo bello, algo bonito que sucede en la humanidad. Se enseña más como cuidado, sexo, peligro. Entonces creo yo que eso también puede contribuir pues a tener o a formar personalidades con bastantes curiosidades negativas. Entonces, en vez de formar personas sanas que puedan hablar del tema de la sexualidad de una manera natural y bien, sin miedo, es todo lo contrario. Quiero aprovechar este tema, el tema de este misionero de 20 años que le pide desnudos a la niña de 11 años por medio de las redes sociales, videos y después la invita a su departamento para recordar a José Smith. José Smith, el profeta principal, el profeta de la restauración de los mormones, pues que se casó con muchas mujeres y entre esas mujeres había menores y la menor de ellas de 14 años.
Ahora, José Smith no tenía 20, José Smith tenía más de 30 años cuando se casó con esta niña de 14 años. Entonces la diferencia de edades es bastante. Y si ustedes se ponen a ver, o sea, digo, con esto que es más reciente, no sé si puedan darse cuenta de lo horrible que puede ser lo que José Smith llegó a hacer. Aquí hay otra cosa importante. José Smith usaba el nombre de Dios para convencer, persuadir, para obligar psicológicamente a estas mujeres de casarse con él. Él usaba esa creencia de los miembros de esa época de que él era profeta llamado por Dios y les decía que su salvación y la salvación de su familia estaba en juego si ellas decidían no casarse con él. Entonces es algo bastante horrible y no sé si puedan ver allí, digo, la similitud o tal vez la dimensión del asunto. Y yo me pregunto, ustedes opinen también, ¿será que este joven misionero pues también sienta, no sé, tal vez un tipo de excusa de decir, hey, José Smith hizo esto y es el profeta de Dios y es el profeta principal de mi iglesia? Él se casó con menores y pues vivió poligamia. ¿Por qué yo no voy a hacer algo así? ¿Qué tan malo sería? No lo sé, se me ocurre. O no sé, también pues no sé, algunas otras actitudes que se dan dentro de la iglesia por parte de hermanos, ¿no? Que te dicen, a mí me dijeron alguna vez, hermana, ya te escogí, tú vas a ser una de mis esposas en la eternidad. Entonces todo este tipo de actitudes que se viven dentro de la iglesia mormona, pues pueden tener la excusa del comportamiento de los profetas mormones. Por ejemplo, José Smith, Brigham Young y pues la enseñanza de la poligamia eterna. Y es que en la iglesia mormona también existe una práctica que puede ser bastante peligrosa y son las entrevistas de dignidad que hacen los obispos o líderes de la iglesia uno a puertas cerradas en la oficina del líder. Y si se ponen a pensar, es ahora sí que el ambiente perfecto para que suceda un abuso. Está la persona de autoridad con el joven, con el niño, con la niña, con la joven, con la hermana o el hermano, a solas. Entonces muchas cosas pueden ocurrir. Y no me refiero solo al abuso sexual, sino también al abuso de autoridad. Hace no mucho, un hombre que se llama Sam Young luchó mucho para que estas entrevistas no se dieran uno a uno entre líderes mormones y niños, porque estas entrevistas, bueno, se empiezan a dar desde los 8 años cuando se van a bautizar, los niños les hacen una entrevista. Entonces, imagínense, este líder mormón está en una oficina cerrada con un menor, con un niño de 8 años indefenso, entonces, pues es bastante peligroso. Entonces, este hombre que se llama Sam Young, que era un obispo, puso eso como, hey, iglesia, por favor, dense cuenta de que estas entrevistas son peligrosas. Hay muchos miembros mormones y exmormones que platican sus experiencias de estas entrevistas, donde los obispos les hacen preguntas de índole sexual, como por ejemplo a un niño de 8, 9, 10 años preguntándole, niño o niña, preguntándole un obispo a un niño de esa edad, ¿te masturbas? O imagínense una autoridad así en una oficina igual a puertas cerradas preguntándole a un joven adolescente o a una joven, no sé, de 14, 15 años, 16, 17, oye, ¿te masturbas? Lo mismo con una hermana casada, con un hermano casado, o sea, digamos, es simplemente inaceptable, es incorrecto. Por donde le quieran ver, yo no le veo la parte moral de hacer preguntas de ese tipo a los miembros. Y bueno, pues Sam Young luchó mucho para que estas entrevistas no se dieran para los niños menores, como les digo. Se hicieron los cambios dentro de la iglesia, hasta donde yo sé, ahorita en el 2022, los niños menores pueden entrar acompañados de algún adulto de su confianza a estas entrevistas. Obviamente, no sé si todos los niños cuentan con ese apoyo o no, no lo sé, no sé cuántas de estas entrevistas realmente sí se hacen acompañadas, cuántas no, pero bueno, el punto es que sí se hizo ese cambio. Sin embargo, a Sam Young lo excomulgaron de la iglesia mormona
por hacer énfasis en esta petición. Y bueno, lo cual pues nos hace ver que aunque tú trates de fomentar cambios positivos dentro de la iglesia mormona, si a la iglesia no le conviene por los escándalos que se pudieran dar, te van a excomulgar. Es lo que ha sucedido con bastantes personas, sobre todo en Estados Unidos. Y bueno, pues es realmente lamentable lo sucedido con este misionero. Vean el video, ustedes saquen sus propias conclusiones. Y pues en resumen, el mensaje que de mi parte yo dejaría es que en todas las iglesias sucede este tipo de actitudes por parte de hombres y de mujeres. Y algo que me llama mucho la atención es que todavía en la actualidad, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, sigue habiendo mucho ese pensamiento de que no es cierto. Me di cuenta por los comentarios que, como les digo, vi en las páginas que compartieron este video de que pues mucha gente, muchos mormones siguen con esta idea. Y es bastante peligroso tener esta idea porque deja vulnerable a tus hijos, a tus hermanos, a ti mismo. O sea, el hecho de no creer que este tipo de actitudes, como les digo, de índole criminal sucedan dentro de la iglesia es bastante peligroso. Y algo que también me llama la atención es que los mormones sí creen que sucede en otras iglesias, como les digo. O sea, por ejemplo, está el caso que se dio muy desafortunado del líder de esta organización que se llama La Luz del Mundo, y los mormones no van a salir a defender a ese líder. Y van a creer que es una persona pues tal vez enferma mentalmente, tal vez mala, tal vez no sé qué, pero que cometió crímenes. Sin embargo, si sale que un apóstol mormón o que un 70 mormón o que un presidente de misión mormón cometió esas mismas actitudes, los mormones, creo yo que todavía, a pesar de que se está cambiando la retórica, todavía no creen completamente. Y como les dije en el principio del video, yo, Damaris, que ya no creo en la iglesia, que ya tengo tiempo fuera de la iglesia, todavía sentí eso, es ese... ¿cómo se llama? Síndrome de Estocolmo. Este síndrome, bueno, es más de cuando te secuestran, pero de alguna manera en la iglesia mormona secuestran tu mente. Y es una reacción psicológica donde tú como que tienes ese vínculo afectivo con la persona que te está secuestrando. Es algo así, es una reacción psicológica que te, no sé, te causa hasta llegar a ser un tipo de cómplice. Porque bueno, si nos cegamos y si defendemos completamente como a ojos cerrados, tanto a misioneros mormones, líderes mormones, a la iglesia mormona, simplemente por esa relación afectiva de muchos de los abusos que se han dado, pues hasta cierto punto creo yo que nos convertimos en cómplices. Creo yo que debemos serlo bastante inteligentes y lo bastante críticos para darnos cuenta que pues en todos lados suceden estas cosas. Y bueno, pues a mí me va a encantar ver sus comentarios, enriquecer esta conversación de este tema que es bastante delicado, pero es algo real. Y creo yo que sí se debe de hablar también. Creo yo que debe estar uno atento. Todos tenemos que estar ahora sí que atentos a lo que sucede. Y bueno, pues muchísimas gracias por ver el video y estamos en contacto para un próximo video. Bye.